Deseo en un primer momento compartir con ustedes una cita de Gloria Eldenstein de su libro Formar e Informarse en la Enseñanza del año 2011. Dice lo siguiente: poner el cuerpo, efecto de la mirada. El registro es una versión. No se analiza o reflexiona por imposición. Disfrutar el desafío intelectual, sentir placer, entusiasmarse con una clase, juego de espejos, efectos de desconocimientos, verse y juzgarse, ¿por dónde entrar? Pensar la enseñanza, visiones sobre la docencia, historias y huellas. Pasó la clase, ya está. ¿Y ahora qué? Este ahora qué nos convoca a, como nos señala Gloria Eldenstein, a compartir las distintas visiones sobre la docencia, las historias y las huellas de la formación docente inicial y continua. Por eso, este eje temático de la mesa es denominado Enfoques y perspectivas sobre las prácticas en formación docente inicial, construyendo puentes hacia el futuro. Para disfrutar del desafío intelectual, necesitamos encontrarnos con otros y otras, para pensar las formas en que los estudiantes aprenden y los docentes enseñan hoy. A continuación, hago lectura de la historia académica y laboral de las profesoras que me acompañan. Profesora Magíster Liliana Brate, profesora de Educación Preescolar, Escuela Normal Superior Carbó, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, docente en diversas instituciones educativas de nivel inicial, secundario y superior. Desde el año 1986 integra la Cátedra de Pedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación y actualmente se desempeña como profesora titular en dicha cátedra. Entre los cargos de gestión se menciona el de vicedirectora en la Escuela Nueva Juan Mantoviani, como vicedirectora y directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofías y Humanidades. En sus tareas de investigación aborda temáticas pedagógicas con publicaciones de diversos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. En tareas de capacitación ha dictado cursos de formación docente continua en temas de gestión institucional desde extensión universitaria, postitulaciones del Ministerio de Educación y cursos a nivel de posgrado en diplomaturas y maestrías. Actualmente se desempeña en el cargo de Directora General de Educación Superior del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Mariana de la Vega, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Investigación Didáctica, Formación y Evaluación Educativa por la Universidad de Barcelona, profesora asistente de la Cátedra de Pedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Córdoba, profesora titular de la Unidad Curricular Pedagogía en la carrera de los profesorados de Educación Primaria y profesora interina de la Unidad Curricular de Práctica Docente 2 en la carrera del Profesorado de Educación Inicial en el Instituto Superior de Formación Docente Carlos Leguizamón. Regente de Enseñanza Superior en la misma institución. Coordinadora del Programa de Formación Docente Inicial en modalidad combinada de la Dirección General de Educación Superior. Participó como coordinadora, miembro de equipo y adscripta de diversos proyectos de investigación sobre educación y formación docente. Es autora y coautora de artículos académicos y contenido educativo. Participó de diversas actividades en formación docente y continua y extensión. Es directora del proyecto de educación no formal Educa Más. Mariana Tosolini, directora en Estudios Sociales de América Latina por el Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es profesora asistente por concurso en la Cátedra de Historia Social de la Educación y docente de la Facultad de Filosofías, Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
Profesora adjunta por concurso en el Departamento de Ciencias de la Educación y Salud de la Universidad Nacional de Chilecito. Profesora del Seminario Historia y Política de la Educación de Jóvenes y Adultos en el Doctorado de Educación de Jóvenes y Adultos. Miembro de la Comisión de Seguimiento del Doctorado de Jóvenes, en Educación de Jóvenes y Adultos, Universidad Nacional de Chilecito. Docente en la Maestría de Enseñanza en Escenarios Digitales, Universidad Nacional de Chilecito, y de la Asociación de Universidades Surandina. Investigadora y directora de proyectos financiados en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Integrantes del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Referente del área de investigación de la Dirección General de Educación Superior, Ministerio de Educación de Córdoba. Paulina Morelo, profesora de Educación Primaria y licenciada en Ciencias de la Educación. Se ha desempeñado como docente y directora de nivel de educación primaria, profesora, tutora en diferentes propuestas formativas virtuales. Coordinadora del programa de formación docente en conducción y gestión educativa. Autora y coautora de materiales educativos vinculados a la formación de directores y supervisores. Integrantes del equipo técnico del área de evaluación de la Subsecretaría de Planeamiento, Evaluación y Modernización de este ministerio. Actualmente se desempeña como secretaria académica del Instituto de Estudios Superiores Pedagógicos. Ahora, luego de estos amplios y extensos currículum, las invitamos a entusiasmarse, en palabra de la maestra de Gloria Eldenstein, de las reflexiones de la mesa y disfrutar de las exposiciones de las colegas. ¿Empiezo yo? Así es. Debe ser por más antigua. No, a decir verdad, nos hemos estado preparando, hemos estudiado y nos hemos organizado para poder ofrecer en este momento un conjunto de reflexiones más o menos lo mejor posible ordenadas. Así que yo quiero desplegar una mirada general sobre los desafíos de la formación docente desde concepciones, reflexiones que emergen de las políticas educativas. En primer lugar, creo que para poder hablar de los desafíos de la formación docente necesitamos reconocer que la educación superior en su conjunto, me refiero no solamente a la formación docente, viene desde hace un tiempo asumiendo muchos desafíos para poder dar respuestas a las exigencias que hoy tiene el desempeño profesional en estos tiempos de tantas transformaciones culturales, tecnológicas, en este paso de un siglo a otro, donde se van reconfigurando esquemas sociales, culturales y políticos que afectan a todas las profesiones. Entonces, no quiero dejar de destacar que si hoy estamos pensando sobre los desafíos de la formación docente, no lo hacemos desde cero. Lo hacemos de una historia, en especial de la historia de los 40 años de democracia, en las que venimos haciendo muchísimo por la mejora y la jerarquización de la formación docente inicial y continua. Este recorrido no es menor, es un recorrido fundamental porque allí podemos anclar toda la proyección futura que podamos construir colectivamente. Es mucho lo realizado, aún con todas sus críticas, sus debilidades, sus avances, sus retrocesos, los devenires que han tenido las distintas políticas, pero todo ello creo que fue abonando un camino de crecimiento, de mejora que se alineó en la tan mentada jerarquización de la formación docente. Y estoy hablando en plural porque estoy entendiendo que las políticas, bueno, lo hemos estudiado todos desde que Stephen Ball nos hizo leer su libro de micropolíticas de la escuela, ¿no? Es decir, creo que las políticas educativas no pueden entenderse como definiciones macro solamente, sino que esas definiciones macro tienen un nivel meso y un nivel micro, y que esas políticas traducidas escritas en documentos las traducimos en los haceres. Entonces recordemos un poco, solo por nombrar, el incremento de la formación docente de profesorados de educación primaria inicial de 2 años y medio, 3, 4 años. Recordemos que la formación para secundario mayoritariamente antes, el siglo pasado, funcionaba en las universidades, que era de 4 años, nadie lo discutía, pero la educación primaria era de 2 años y 3, se incrementó a 4.
todo el debate que dio lugar a la regulación común en todo el país sobre la formación docente, acordamos criterios, lineamientos generales para todo el país, la creación de agencias, áreas, segmentos en los ministerios, la creación de la propia DGES, que no es en Córdoba solamente, en todas las provincias, en fin, la elaboración de políticas públicas para la formación continua, primero la red federal, luego el Infod. Creo que no me quiero detener acá, simplemente, seguramente podemos hacer una lista muy larga, pero simplemente quiero tomar esto como anclaje, como piso, desde donde pensar hoy los desafíos. No partimos de cero, partimos hoy de 40 años de trabajo de transformaciones polémicas, debatidas, con algunas habremos estado de acuerdo, con otras no, pero tuvimos pasos que transformaron la formación docente. Entonces es desde allí donde propongo tomar estos 4 puntos planteados en la filmina, solo para ordenar la exposición. En primer lugar, algo de lo que mucho hablamos ayer en este congreso y que resultó un punto muy importante para abordar los desafíos, que es volver a debatir acerca de qué implica hoy ser docente en la escuela pública, ¿no? En realidad es un viejo debate. Todas las épocas fueron parte de la discusión y asumieron ribetes diferentes, según el contexto, el momento histórico, pero que siempre se pone sobre la mesa al pensar y proyectar la formación docente. Los especialistas, sobre todo Estanislao Antelo, dice que la formación de maestros y profesores ha sido y sigue siendo un terreno de disputa, en el que se despliega un debate complejo y que en distintas épocas ha confrontado perspectivas pedagógicas que ponen el eje en aspectos como las competencias, el dominio de las disciplinas, la experticia didáctica, la contención emocional, la pasión por las TIC, etcétera, etcétera. En fin, este es un eje histórico que importa y es fundamental para este debate. Hay otros ejes históricos que se vuelven a actualizar permanentemente y uno, solo por nombrarlo, es la tensión entre el saber específico disciplinar y el saber pedagógico, más ligado al cuidado, a la formación integral. Philippe Mérieux, en el libro Cartas a un joven profesor, refiere a una frase muy famosa en Francia de Jules Ferry, donde él dijo que nos hacemos maestros porque nos gustan los niños y profesores de matemática porque nos gustan las matemáticas. Según Mérieux, se trata de una fórmula lapidaria que expresa opiniones aún existentes y una división instalada con frecuencia. El autor discute mucho esta afirmación y que aunque sea de Francia sabemos que tiene mucha realidad también en nuestro país, por eso la formación docente inicial casualmente no era de 4 años, ¿no? Parecía la formación para profesores de primaria inicial parecía que necesitaba menos preparación porque se basaba en el amor a los niños. Bueno, acuerdo con Mérieux cuando dice esta afirmación es lapidaria, representa tradiciones que oponen la enseñanza primaria de la secundaria y que requiere una serie de revisiones para poder asumir, porque tanto en uno y en otro caso, en todos los casos, resulta tan necesario los contenidos disciplinares como las competencias pedagógicas. Pero además este planteo y tantos otros se enmarcan en un desafío mayor que tiene que ver con la visibilidad que atraviesa hoy el reconocimiento social de la figura del maestro y del profesor. Convengamos que la representación social y las condiciones materiales de nuestra profesión no suelen ser muy favorables, ¿no? El siglo pasado estaba el maestro teñido de un reconocimiento simbólico, una valoración simbólica, no material, pero de mucho reconocimiento social que hoy está resquebrajada. Entonces hoy necesitamos que reposicionar la escuela y nuestra labor en toda la sociedad. Allá por 1995, Cristina Davini en su libro escribía, un libro clásico que siempre estudiamos en la formación docente, decía: los debates y las propuestas en torno a la formación de los docentes y su perfeccionamiento tienden a emerger con fuerza en los momentos más críticos, sea por la insatisfacción respecto de los logros de la escuela o sea por el proceso de cambio político. Parece que lo escribió hoy, ¿no? Entonces digo, el debate sobre el que implica hoy ser docente reedita viejas tensiones, pero requiere capitalizar un recorrido ya realizado para poder reposicionar la escuela y nuestro lugar como docente, nuestro lugar social como docente.
Respecto a la tramitación de los cambios culturales y tecnológicos en la formación docente. En este congreso se dijo ya más de una vez que no nos referimos a cambios derivados exclusivamente de la pandemia, no son nuevos, aunque sí fueron impulsados por la pandemia. Ahora, si acordamos esto, y tal como venimos diciendo, no es solo la apropiación y el manejo de la tecnología, sino abordarlos desde su sentido pedagógico, creo que tenemos que profundizar acerca de a qué nos referimos cuando decimos el sentido pedagógico. Entiendo que nos referimos a revisar las intencionalidades que se despliegan y que persigue cada propuesta de formación docente. No era lo mismo las intencionalidades planteadas en el normalismo, lo que propuso la Escuela Nueva, las perspectivas profesionalizantes, las perspectivas críticas que pensaban en la formación de un intelectual crítico, revisar eso, qué orientaciones sostenemos cuando planteamos una estrategia, por qué priorizamos unos contenidos sobre otros, por qué tiene que saber de educación sexual nuestros maestros y nuestros profesores, los argumentos pedagógicos que sostienen estas decisiones, ¿no? Y que nos permiten poner bajo sospecha cada vez que ofrecemos a nuestros estudiantes un recorrido desnaturalizando los dispositivos y demás. Entonces aquí quiero compartir con ustedes un planteo que incluí en una publicación que hicimos en plena pandemia cuando escribimos un fascículo en la colección de Infod sobre la colección que publicó Infod en 2020, Devenir Docente. Ahí escribí un texto que se llamó Formación Docente, Revisiones, Desafíos y Apuestas. Lo tenía medio olvidado y con este título lo volví a ver. Y allí yo sostengo que la formación docente inicial es un proceso cuyo rasgo principal es la incompletud y el inacabamiento, y hasta cierta incomodidad constitutiva. Entonces considero que esos rasgos se tornan imprescindibles para el crecimiento profesional. Habilitan a una relación del sujeto estudiante, futuro docente, una relación con el mundo caracterizada por la curiosidad, por el entusiasmo, por descubrir, por indagar de manera permanente. Decía Mérier, dice que toda la vida seguimos siendo el alumno del maestro que nos abrió la puerta del saber. Estamos ante una profesión en la que el aprendizaje y la búsqueda es permanente. Es decir, reconocemos que la formación inicial es una etapa propedéutica y que tiene un peso significativo en nuestros primeros pasos, pero no puede ser considerada como una etapa cerrada ni acabada. Al contrario, tiene que ser abierta. Y si bien eso lo decimos y lo venimos sosteniendo, creo que no está totalmente resuelto, ¿no? Es decir, reconocer la incompletud de nuestra formación y aceptar la necesidad imprescindible de mantener procesos formativos durante todo el ejercicio del oficio de enseñar nos permite tramitar esta incomodidad constitutiva. Si la negamos y solo planteamos quejas acerca de ella, bueno, terminamos en una postura obstinada que no nos ayuda al crecimiento. Después podemos seguir discutiendo esto, pero es un punto que me parece importante a la hora de pensar este desafío. En tercer lugar, sobre el seguimiento del desarrollo curricular de la formación docente, muchas veces pensamos que seguir analizar, estudiar, hacer un seguimiento de una propuesta curricular es revisar sus documentos, ver cómo se implementa en la práctica. Bueno, creo yo que el seguimiento del desarrollo curricular en la formación profesional implica mucho más. Y hay un aspecto que no podemos descuidar, que es difícil de resolver, y es cómo dialogamos con los datos que nos provee la realidad. Hoy tenemos sistemas informáticos que nos ayudan a analizar, a poner en diálogo esos datos. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los niveles, el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario? Cómo la formación docente da respuesta a esas exigencias actuales del sistema. Entonces, pensar, digamos, los sistemas informáticos nos están proveyendo de muchos datos muy interesantes que están ahí dispuestos para ser analizados. Nos está faltando quizás unas mayores articulaciones entre ministerios, entre instituciones, para poder leer esos datos y volver a la propuesta curricular para ver qué cosas nos está faltando, qué cosas debieron profundizar en la oferta formativa. Nosotros tuvimos en particular
este año un desafío, nos interpelaron nuestras autoridades cuando frente al diagnóstico de las pruebas de evaluación del nivel primario surge los bajos índices de logro de la enseñanza de la matemática, la lengua. Ante eso, nuestras autoridades dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque ese diagnóstico, entre los motivos, argumentaba que los maestros egresaban con una débil formación en los contenidos que se debían enseñar en el segundo ciclo de la escuela primaria en matemática y lengua. ¿Qué hacemos con esto? Podemos generar todo un proceso de desarrollo de cambio curricular, lo cual implica 4, 5, 6 años. El problema lo tenemos ahora. ¿Cómo podemos hacer para intervenir ya? Bueno, ante ese desafío propusimos un trayecto, el trayecto de las 300 horas, le dicen en las escuelas, un trayecto de fortalecimiento de la enseñanza de la lengua, la matemática y la cultura digital, que nuestros alumnos van a transitar quienes ingresaron este año en la formación docente primaria. Mucho para decir sobre eso, lo implementamos, lo estamos siguiendo, lo vamos investigando a medida que lo vamos implementando, pero es una decisión política que trató de atender una demanda y una situación particular que todos enunciaban en el diagnóstico. Experiencias como esta nos remite nuevamente a algo que se dijo ayer en la mesa de la tarde, que estuvo tan interesante, que Adriana Fontana sintetizaba cuando nos decía, tenemos que volver a preguntarnos qué necesita saber un docente. No vamos a tener preguntas cerradas ni respuestas certeras, pero sí volver a plantear esas preguntas, interpelarnos acerca de los saberes, y lo que está pasando con esta propuesta tiene que ver con este desafío. Yo recordaba que para complejizar aún más esta pregunta del saber, Graciela Frigerio, en uno de los tantos libros, en algún momento hizo una clasificación, calificó los distintos saberes de los docentes. Y dice que tenemos saberes a compartir, saberes felizmente incompletos, de ahí la inspiración de la idea de incompletud, saberes tenebrosos y obstaculizantes, saberes a ignorar, saberes a desaprender, vaya si hemos desaprendido saberes en nuestro desarrollo profesional, saberes que cuentan, saberes que no entran en ninguna cuenta o no debieran ser contabilizados. Todos ellos, dicen, forman parte de la educación e integran una suerte de repertorio que afecta y altera las maneras de comprender la formación de los educadores. A veces se inscriben e institucionalizan siguiendo protocolos formales y prescripciones curriculares, y en otras ocasiones circulan de manera informal, andan por los pasillos de las instituciones como fantasmas, tan invisibles como perturbadores. No se exploran en bibliografía, se comentan como secreto o se silencian. Más complejidad para pensar los saberes. Y por último, quiero remitirme a este otro desafío que refiere a cómo tramitar los cambios culturales y tecnológicos en la formación docente. Creo que de esto mucho hablamos ayer, así que recupero todo lo que se fue pensando ayer, pero quiero agregar que de manera similar a lo que vengo diciendo y asumiendo la responsabilidad política de la gestión propia de una dirección de nivel, en este caso superior, desde hace tiempo la ocupación para abordar diversos modos de apropiación del conocimiento está presente en las políticas educativas. Recordemos la creación de las aulas virtuales en nuestros institutos, en confluencia las provincias y nación. Hace más de 10 años ofrecieron plataformas, acompañaron algunas políticas de recursos materiales, de modo que se fuera incorporando la cultura digital en la formación docente. Sin embargo, de nuevo, nos arrojamos a ese desafío con la pandemia. Ayer, tanto en la conferencia de Valerio Detti como en todas las mesas, esta fue una cuestión en la que profundizamos bastante, porque si bien el eje que nos convocaba era la modalidad combinada, creo que la modalidad combinada y su análisis nos permite abordar este desafío. Es decir, en el marco de este desafío es que entiendo la modalidad combinada como una definición para la formación en el nivel superior que asumió nuestra provincia en consonancia con algunas definiciones nacionales y que espero se pueda seguir continuando. Es decir, creo que a nivel del concierto nacional vamos en ese camino y ojalá se pueda continuar. En particular, en Córdoba tenemos la implementación del Profodi, que es una experiencia que ya va a comentar Mariana,
pero que nos ha permitido construir, nos ha proveído, ¿cómo se dice? De mucho saber situado, de mucho saber y capital pedagógico necesario. Bueno, ya para cerrar en síntesis, entonces quiero decir que ¿estoy bien? Sí. Bueno, quiero cerrar diciendo que desde la Dirección General nosotros venimos asumiendo, y en estos 4 años que me tocó asumirla, lo seguimos haciendo, asumimos la formación docente inicial y continua como un asunto de la política educativa en general, entramada en las definiciones para cada uno de los niveles del sistema educativo y que impactan, y sabemos y tratamos de reconocer cómo impactan en las formas de abordar las múltiples situaciones, los dispositivos, las experiencias que se desarrollan en cada institución. Es un proceso complejo al que no hay que perderle la atención, un proceso que no solo debe pensarse para con los estudiantes, con los jóvenes, sino y fundamentalmente también con los adultos, los docentes, los profesionales, que estamos ocupándonos de la tarea, que resolvemos cómo se materializa cada uno de estos etapas, pasos de los procesos de formación. Quienes participamos en estos procesos, quienes asumimos su gestación, también asumimos desde distintas responsabilidades la tarea de indagar lo que va sucediendo y propiciar el intercambio con la mirada atenta acerca de eso que va aconteciendo. En fin, creo que es un trabajo colectivo que, como dije antes, va concretando y haciendo posible políticas educativas que se definen en distintas esferas, pero que se concretan en cada momento. Vuelvo a una idea de Cristina Davini. Es un camino, decía ella, el camino es de incertezas, pero la situación requiere revisar nuestras tradiciones, nuestros compromisos, nuestros supuestos, nuestras acciones, en fin, nuestras prácticas, como decía Gloria Edelstein. Así es como entiendo que se podrá seguir construyendo políticas educativas nacionales, regionales, provinciales para la mejora de la formación docente. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le vamos a ceder la palabra a la profesora Mariana Viale de la Vega. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a la organización del Congreso, a las autoridades de la institución, a los y las colegas que están hoy presentes, haciendo un gran esfuerzo un sábado a la mañana por apostar a la reflexión colectiva y a la construcción conjunta de ideas y de renovación de esperanzas, ¿no? En este contexto bastante hostil para la esperanza. Pero bueno, somos optimistas, testarudamente optimistas, quienes nos dedicamos a la educación y a la formación docente, así que acá estamos. En segundo lugar, decirles que más allá de la extensa presentación, me identifico y hablo desde mi lugar docente, que es el que más me interpela y conmueve, y a partir del cual intento poner en diálogo y en tensión en el lugar que hoy me toca ocupar a partir de la convocatoria de la profe Liliana, como coordinadora junto con Claudio Castro, que está acá presente, del programa de formación docente inicial en modalidad combinada, que iniciamos antes de la implementación de la modalidad combinada, como una prueba, una experiencia piloto con 4 institutos, después fueron 5, ahora son 11, institutos de formación docente estatales de la provincia de Córdoba, pensando en anticiparnos junto con las instituciones, los y las docentes, los y las estudiantes, a lo que podría llegar a ser la vuelta a la presencialidad post pandemia, ¿no? Empezamos el programa en el 2021, en la formación docente estábamos en modalidad virtual absoluta, ¿no? No podíamos todavía volver a la presencialidad. En ese momento nos íbamos imaginando, ¿no? Qué hacer, cómo anticiparnos a esa posibilidad de volver, cómo volver, fundamentalmente en instituciones que, dadas las características socioterritoriales, se preguntaban, ¿no? ¿Qué iba a pasar con los y las estudiantes que habían
iniciado sus carreras en la modalidad virtual o que habían retomado sus carreras a partir de poder reinsertarse con la modalidad plenamente virtual. ¿Qué iba a ser de esos y esas estudiantes con la vuelta absoluta a la presencialidad cuando, por ejemplo, tenían que viajar en colectivo más de 60 kilómetros por día para cursar de lunes a viernes en los institutos de manera presencial, prepandemia, ¿no? Entre otras preguntas que nos hacíamos, esa era una de las que bueno, emergía con bastante preocupación. Digo, esto que voy a compartir es un texto colectivo porque justamente reúne, recoge las preocupaciones, las voces, las preguntas y las reflexiones de todo este proceso que hemos ido transitando. En el 2022 se define como política provincial la modalidad combinada para todas las instituciones de formación docente. Entonces, nosotros como programa nos vimos también desafiados a pensar cómo las acciones específicas para las instituciones que forman parte del programa de alguna manera podían ser expansivas, amplificadas con algunas medidas de algunas maneras para que lleguen a otros institutos que no forman parte del programa, ¿no? Así es que tuvimos un intercambio con el instituto que hoy nos recibe y nos invita, el Instituto Anfitrión Simón Bolívar, haciendo una experiencia de intercambio entre el programa y las definiciones de la propia institución respecto a pensar la modalidad combinada. Bueno, dicho esto, debo confesar que soy una militante de la modalidad combinada, ¿no? Estoy convencida de que es un formato que nos habilita nuevas posibilidades, que habilita la innovación, la invención, la recreación de nuestras prácticas, de los contenidos, de las formas y fundamentalmente de la diversidad de experiencias formativas que podemos propiciar y habilitar junto con nuestros estudiantes en los institutos de formación docente. Y voy a mencionar algunos puntos en defensa de la modalidad combinada, podría decir, asumiendo las complejidades, asumiendo las necesidades y los desafíos que tenemos por delante, porque como les decía al principio, también como profesora sé lo que implica, ¿no?, tener que reinventarse ante las nuevas demandas y coyunturas que nos plantean las prácticas docentes y las prácticas de enseñanza específicamente. Entonces, recuperando, inscribiendo estas preocupaciones en lo que Liliana recién comentaba, decimos que la modalidad combinada es una apuesta en clave de derechos. ¿Por qué decimos esto? Porque, por un lado, permite y posibilita repensar las condiciones de acceso, permanencia y egreso de los y las estudiantes, ¿sí?, en distintos puntos de la provincia, que, como les comentaba recién, pudieron acceder y pueden sostener dicho por los propios estudiantes. El 17 de agosto tuvimos una jornada presencial del programa y los estudiantes y las estudiantes coinciden en argumentar que la modalidad combinada les permite sostener las trayectorias formativas y sostenerse en sus carreras, ¿no? Después tenemos que discutir cómo, de qué manera, cómo fortalecerlas, cómo hacerlas mejores, más profundas, de mejor calidad, etcétera. Pero ellos dicen, esta modalidad nos permite desarrollar nuestras trayectorias siendo en su mayoría trabajadores, en su gran mayoría trabajadores. Esto no es una novedad para nadie, son nuestros estudiantes y sabemos que casi todos trabajan. Y siendo además, bueno, en el caso de la formación docente inicial, para la escuela primaria y el nivel inicial, en su mayoría mujeres y muchas madres, ¿no? Entonces eso también son condiciones que hacen a las formas de llevar adelante las trayectorias. Otro de los elementos para pensar la modalidad combinada en clave de derecho tiene que ver con asumir
la garantía por parte del Estado de las políticas educativas y también nuestra responsabilidad pedagógica como docentes respecto a la ciudadanía digital. Una dimensión ineludible si pensamos a la ciudadanía de manera integral, ¿no? No solamente en el acceso a las tecnologías digitales como objeto de la cultura, sino cómo esas tecnologías digitales a su vez permiten el acceso a otros objetos de la cultura que no son asibles sino mediante las tecnologías digitales y que es un derecho de todas y todas poder acceder. Y otro tiene que ver con propiciar experiencias formativas que colaboren en conocer y comprender el entramado social, político, cultural y económico en el que se despliegan las tecnologías digitales para poder usarlas críticamente, ¿sí? Entonces, por estos elementos, y seguramente muchos más que podremos compartir después en el diálogo, creemos que la modalidad combinada puede ser pensada en términos de derecho, ¿no? En clave de derecho. Me voy a detener en otro punto que tiene que ver con pensar la modalidad combinada en su dimensión pedagógica. ¿Por qué? Porque nosotros cuando iniciamos el programa, si bien obviamente había una preocupación pedagógica y curricular, ¿no? en relación a modificar la forma en la que íbamos a llevar adelante las prácticas de enseñanza y por lo tanto las trayectorias estudiantiles también, la verdad es que nos preocupamos bastante por resolver cuestiones organizativas en las instituciones para implementar la modalidad combinada. Nos preocupamos mucho, sobre todo los equipos, junto con los equipos directivos, nos preocupamos mucho por la administración de los tiempos, de las distancias, de los recursos tecnológicos, de la habilitación de las aulas virtuales, de cargar los usuarios, de que todos los estudiantes tengan mail, de etcétera, 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 ¿sí? Pero en el camino fuimos intentando consolidar el valor pedagógico de la modalidad combinada, ¿sí? Y me voy a referir a algunos elementos de preocupación, de reflexión en relación a eso. Las tecnologías, especialmente las digitales, no solo son medios, sino que reconfiguran las formas de construcción, comprensión y transmisión del conocimiento. Tenemos el caso muy reciente en relación a la inteligencia artificial. No es solo un medio para, o sea, es una forma de repensar la construcción del saber y también la transmisión del saber, ¿no? Por lo cual no da lo mismo utilizarlas que no utilizarlas, ni da lo mismo cuáles elegimos para la enseñanza y para enseñar qué. Y una pregunta que nos viene atravesando como programa y que la compartimos al resto de los equipos de la DGES y a los equipos directivos también, que también nos devuelven esta preocupación, es cómo se entraman las tecnologías digitales y su enseñanza en el proyecto curricular en general y en su versión territorializada en las instituciones, el proyecto pedagógico institucional y para qué. Es decir, no pensar las tecnologías digitales y su incorporación como un apéndice de lo que construimos en la institución, sino cómo transversalizan el proyecto pedagógico institucional, así como transversalizan nuestra vida, ¿no? Así como transversalizan la vida de los y las estudiantes, ¿no? Bien, otra de las cuestiones que nos preguntamos, sobre las que nos preocupamos, tiene que ver con la posibilidad de habilitar experiencias formativas diversas en la combinación creativa de los múltiples entornos. Ayer decía Odeti, no sé quiénes estuvieron presentes en la conferencia inaugural, y decía esto de los botones, ¿no? Entre las distintas posibilidades del formato que puede asumir la incorporación de las tecnologías digitales y pensar un proyecto formativo con tecnologías y en tecnologías digitales, planteaba distintos escenarios y la posibilidad de ir combinando dinámicamente esos elementos. Bueno, es mucho más simple, mucho más complejo que apretar botones, hacer toda esta reconfiguración, pero bueno, la idea de la composición dinámica y situada de los escenarios me pareció interesante para pensar justamente cómo darnos pistas para asumir esa dimensión pedagógica de la modalidad combinada. Y esto me hizo pensar que en esa composición
En la formación docente inicial particularmente, los y las docentes ponemos a disposición de nuestros estudiantes, además de los saberes ligados a los objetos de enseñanza de las unidades curriculares, un conjunto de saberes para acompañar la inserción de los y las estudiantes en lo que para muchos y muchas es su primera experiencia en la formación superior, en la educación superior, en estudios superiores, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que no solamente nos preocupamos diariamente y cotidianamente en las instituciones, en las aulas, de enseñar pedagogía, matemática, lengua, ciencia, etcétera, sino de un conjunto de saberes que son necesarios para que esos estudiantes vayan desarrollando el oficio de ser estudiante en el nivel superior, ¿sí? Esto lo digo porque me parece importante pensarlo en la modalidad combinada también, ¿no? ¿Cómo acompañamos el aprendizaje de usar un aula virtual, hasta de usar un correo electrónico y un documento compartido? No tenemos que darlo por supuesto. ¿Por qué lo daríamos por supuesto? Tienen que ser saberes que nosotros incorporamos. Ayer ¿quién decía? Una profe, una estudiante, una egresada reciente de este instituto. Nos tomemos 5 minutos para enseñar cómo abrir un correo electrónico. Nos tomemos 5 minutos para enseñar cómo seleccionar un audiovisual en YouTube o cómo subir un archivo en determinado lugar. Esos también son saberes que tenemos que aprender y enseñar, porque también estamos aprendiendo los y las docentes muchas cuestiones relacionadas a la alfabetización digital y el uso de las herramientas y recursos digitales. Algunas de las cuestiones que nos parece que tenemos que fortalecer en ese acompañamiento a las trayectorias estudiantiles tiene que ver, lo dijo Deti también ayer, la construcción de una autonomía creciente en los estudiantes, o sea, acompañar ese proceso de construcción de la autonomía, ¿no? Tampoco darlo por sentado desde el principio, entonces le dejamos un montón de cosas, por ejemplo, en el aula virtual y vemos qué pasa en la próxima clase presencial con eso que dejamos. No, hay que ver qué hacemos ahí, ¿no? Colaborar con la gestión de los tiempos de los estudiantes y de la gestión de sus propios procesos de estudio, ¿no? Cómo acompañamos esos procesos de estudio, cómo habilitamos herramientas, consignas, diálogos, vínculos para que esos procesos de estudios vayan siendo cada vez más autónomos. Cómo habilitamos también en modalidad combinada la participación política en la vida institucional. Creo que esta es una demanda estudiantil muy genuina y muy importante porque mucho de la vida institucional, de la vida política institucional, me refiero a la participación en la vida, en la toma de decisiones de la institución, en el proyecto institucional, en la defensa de los derechos de las y los estudiantes, etcétera, se daba en los pasillos físicos de las instituciones, se daba entre una clase y la otra, hacían la asamblea en el Zoom, se daba la salida, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo restituimos esos tiempos y espacios en otros entornos o en diversos entornos? ¿Sí? Pero me parece que es importante recuperar esa cuestión. La construcción de vínculos, en fin, el oficio de ser estudiante en el nivel superior. Y en todo este panorama que implica pensar la dimensión pedagógica, tener plena conciencia de que estamos atravesando una transformación histórica en el formato escolar de la formación docente inicial. Creo que dentro de unos años vamos a mirar para atrás y vamos a reconocer este tiempo como un hito en la historia de la formación docente inicial, que se basó históricamente en la confianza un poco fantasiosa quizás, de que la presencialidad lo resolvía todo, ¿sí? De que nosotros en la presencialidad podíamos acompañar, podíamos controlar, podíamos asegurar, podíamos garantizar. Sabemos que eso no era tan así, pero había como una especie de fantasía de que sí, de que si estábamos ahí en la copresencia física en las aulas iba a suceder. Bueno, la modalidad combinada, la pandemia mediante, y ahora la modalidad combinada nos demuestra que no necesariamente es así, pero debemos reinventar ese formato colectivamente. Voy a tratar de apurarme porque me falta un montón.
Bueno, y me queda re poco tiempo. En el marco de estas preocupaciones pedagógicas pensamos cuáles son las preocupaciones estrictamente didácticas y junto con repensar el formato escolar, creemos que hay que reconstruir o construir nuevos códigos didácticos, podríamos decir, no sé acá las especialistas en didáctica si me admiten ese término. Es decir, nuevas configuraciones de las prácticas de enseñanza, de las propuestas de enseñanza, de la relación con el saber, de las prácticas de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. En eso nosotros creemos que el binomio presencialidad-virtualidad nos queda chico, corto. Entonces necesitamos abrirlo, hasta estallarlo me suena decir, ¿no? ¿Cómo hacemos presencia en las aulas físicas y también en las aulas virtuales? En los encuentros sincrónicos y también en los modos de acompañar una consigna de manera remota que los estudiantes tienen que desarrollar. ¿Cómo ponemos en valor e incorporamos a las tramas formativas otras experiencias de presencialidad física que se dan extramuros, que ya vienen existiendo además en la formación docente, las mismas prácticas en las escuelas asociadas? Ir a un museo, colectivamente participar de una actividad cultural, cómo reconocemos ese conjunto de prácticas en la propuesta formativa y no queda algo como extra, aparte que los estudiantes pueden o no hacer y después vemos qué hacemos con eso. ¿Cómo hacemos que el aula virtual sea esa aula expandida donde se va dando cuenta de un recorrido articulado entre el trabajo presencial y el trabajo virtual, el sincrónico y asincrónico? Es decir, pensar el aula virtual no como un complemento del aula física, aunque sí lo es y sí funciona así, sino como un espacio en donde va quedando registro del recorrido articulado entre las diferentes propuestas formativas en distintos entornos que vamos haciendo junto con los y las estudiantes. Creo que eso también colaboraría con el acompañamiento de las trayectorias y que los estudiantes puedan tener ese marco, ¿no?, en el aula virtual de acompañamiento. Bueno, me voy a saltear algunas cositas para ir a contarles una de las acciones que llevamos adelante en el Profodi, que tiene que ver con el trabajo en equipos entre colegas. Nosotros diseñamos al principio del programa unos textos que le llamamos itinerarios pedagógico-didácticos, muchos de ustedes los deben conocer. Si bien están pensados para la formación docente de los profesorados de educación inicial y primaria, por ejemplo, los del campo de la formación general, muchos se pueden utilizar también, obviamente repensándolos y resituándolos para los profesorados de otros niveles, que forman para otros niveles. Esos textos se ubicarían, digamos, entre el diseño curricular vigente y las propuestas de enseñanza que entendemos que tienen que seguir siendo creadas, inventadas, desarrolladas y desplegadas por los y las docentes, entendiéndolos como intelectuales de su trabajo pedagógico, como responsables de su trabajo pedagógico, y ahí la importancia de la toma de decisiones también como docentes y de la construcción de un posicionamiento respecto al saber y respecto a las formas también en las que transmitimos. Esos itinerarios, además, los ponemos en juego en el marco del programa, en los equipos de trabajo entre colegas, donde se reúnen los docentes de cada una de las unidades curriculares de todos los institutos que forman parte del programa. Es decir, gracias, es decir, que es un espacio inédito en el sentido de ese encuentro permanente entre los docentes y las docentes que comparten una unidad curricular. Es un espacio de trabajo colectivo, de creación, en donde se legitima la trayectoria de cada docente, los ensayos y errores que van construyendo, los saberes que van construyendo, las propuestas de enseñanza que van inventando, y además es un espacio que sirve las veces de actualización curricular de la bibliografía, de los recursos, en clave de lectura del contexto y también en clave de modalidad combinada específicamente. Es decir, los y las docentes se juntan a pensar las propuestas en la modalidad combinada. Quiero cerrar, disculpen que me pase un minuto, pero no quiero dejar de decir algo muy importante
por la coyuntura que atravesamos y por el advenimiento de un cambio de gestión gubernamental y por lo tanto del Ministerio de Educación. Entonces, me interesa que poder hacer explícitos algunos desafíos y pendientes que tendríamos que seguir construyendo y por qué no demandando en relación a el fortalecimiento y la consolidación de la modalidad combinada. Por un lado, ineludible, elevar los pisos tecnológicos de las instituciones y especialmente garantizar el acceso a dispositivos con fines educativos de los y las estudiantes. Redefinir la forma de organización del trabajo docente, reconociendo el cambio en la temporalidad, en la dedicación y en los recursos necesarios para llevar adelante la enseñanza en modalidad combinada, e incluyo en esta necesidad de reconocimiento el tiempo de trabajo institucional y colectivo vital para fortalecer la invención, la innovación y la creación de propuestas en modalidad combinada. Creo que es necesario avanzar en los procesos de transformación normativa que están en curso, pero que es necesario consolidarlos en relación al régimen académico y orgánico que nos regula en la vida institucional y académica de la formación docente. Trabajar con los equipos institucionales los fundamentos pedagógicos de la modalidad combinada y aportar a su transversalización en el proyecto institucional. Y por último, pero creo que es lo más importante, recuperar y poner en valor el saber pedagógico acumulado en defensa de la formación docente inicial para la defensa de la educación pública y gratuita. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a ceder la palabra a la profesora Mariana Tosolini. Gracias, Mónica. Bueno, en primer lugar, y no como una cuestión políticamente correcta, sino realmente sentida agradecerles a los docentes que están aquí, a las colegas, a los colegas, a los compañeros que organizaron este congreso con el enorme esfuerzo que implica, por propiciar el encuentro y que podamos discutir y trabajar en torno a la especificidad de lo que nos involucra como docentes del nivel superior y de los profesorados, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y gracias por habilitar este encuentro, donde, como decía tanto Liliana como Mariana, poder pensar en conjunto con otros, volver a juntarnos a pensar y a pensarnos, ¿no?, en los desafíos que tenemos. En esta línea de este panel, un poco lo que vengo a compartir con ustedes es algunos desafíos en torno a pensar las articulaciones entre la formación docente y las prácticas investigativas, ¿no? Las prácticas de investigación con la idea de aportar, ¿no?, a esto que se viene discutiendo de ayer y que se plantea, bueno, ¿qué saberes necesita un docente hoy para ejercer esta profesión con todos los desafíos que tenemos? Y ahí se me ocurría otra cosa, que no es solamente pensar los desafíos para hoy, sino que estamos formando a los docentes que van a estar los próximos 30 años en el sistema educativo. Suena medio apocalíptico, pero bueno. Pero sí, nosotros no estamos formando solo los que van a trabajar hoy con los problemas que tenemos hoy, que son bastantes, sino para un futuro tan incierto, ¿no?, que no sabemos, bueno, qué le vamos a tener que enseñar, en qué los vamos a tener que formar para que lleven adelante esta profesión. Entonces, es el docente de hoy, pero también es el docente que va a estar en las aulas durante todos esos años formando sujetos, ¿no? Entonces, ayer cuando planteaban todos esos desafíos de la formación docente, ¿qué necesita saber ese docente? ¿Cómo lo formamos? Con los desafíos aparte de lo que ya mencionaron muchísimas veces, que es todo lo que nos pasó en esta pandemia, el avance implacable de las tecnologías, que por supuesto complejizan lo que es necesario saber y qué es lo que tenemos, qué certezas tenemos que tener los docentes a la hora de enseñar. Pero también frente, y no es cuestión menor en esto que planteaba Mariana de los 40 años de democracia, que no son solamente los desafíos de la tecnología, la inteligencia artificial y demás, sino los problemas sociales y políticos que tenemos hoy, ¿no? Nuestros docentes no se reducen a transmitir los conocimientos disciplinares, ¿sí? No somos esos traductores de conocimiento en las escuelas, sino que formamos sujetos,
¿sí? Estos sujetos, estas subjetividades, ¿no? Por lo cual todo proyecto social es un proyecto pedagógico. Y en esa línea de desafíos que no son solamente los tecnológicos, que no son solamente pensar la modalidad combinada, sino los sentidos políticos y pedagógicos de esa formación, ¿sí? Que no es una cuestión menor, ¿no? Nos enmarca en este congreso y en muchas de las prácticas que hemos ido realizando este año, los desafíos de la recuperación democrática, ¿sí? De estos 40 años y que Lili contaba allí en las políticas y todo lo que hemos avanzado y todo lo que nos queda por pensar, ¿no? En esa línea, en ese panorama tan complejo, un poco venía esta reflexión para pensar las articulaciones entre la docencia y la investigación, por varios motivos. Uno tiene que ver con una apuesta que es pedagógica, pero que también es política, que implica democratizar el conocimiento científico. No es algo que hacen algunos en lugares cerrados, reservados a esas mentes privilegiadas, sino que el conocimiento es una herramienta fundamental en todos estos desafíos que hemos discutido entre ayer y hoy, y que implica que para que no sea la propiedad de algunos, tiene que ser democratizado, no solamente en los resultados que se obtienen en las investigaciones y que lleguen a las escuelas, sino en la forma en la que se produce. Porque si no sigue siendo privilegio de algunos, donde solo algunos conocen cómo se obtiene. Frente a las tecnologías, estas que hablábamos, a la inteligencia artificial, que los estudiantes comprendan quiénes y cómo producen el conocimiento, esa cocina de la investigación, qué decisiones se toman, desde qué posicionamiento, qué consecuencias tienen esas investigaciones, es una forma de formar otros docentes, ¿no? Que ese conocimiento esté al alcance de todos, ¿no? En ese recorrido que hacen los investigadores cuando producen. Ayer presentábamos un nuevo número de la revista Educación, Formación e Investigación de la Dirección de Superior y nos acompañaba Alejandra Bowman, quien es investigadora de CONICET, y planteaba precisamente la importancia de formarnos en estas habilidades de la investigación, envolvernos lectores, ¿no? Comunidad de lectores de los resultados de esas investigaciones. Pero para eso hay que democratizarlo. La otra cuestión tiene que ver con qué hacemos con los resultados de esas investigaciones, ¿sí? A veces publicamos en las revistas científicas o vamos a los congresos y quedan allí esos resultados. Una de las apuestas es que esos resultados lleguen a las instituciones formadoras, no solamente para repensar nuestras prácticas como docentes formadores que somos, sino también para pensar los desafíos de los niveles obligatorios, ¿sí? Nosotros hablamos de lo que nos ha significado la pandemia para pensar la formación docente, la modalidad combinada. También tenemos que pensar los desafíos que tenemos en los niveles obligatorios, en la vuelta a la presencialidad, en las producciones subjetivas que ha significado la pandemia para los niños, para las niñas y para los jóvenes, ¿no? Esos años de encierro, la ruptura de vínculos y demás, bueno, hoy hay que pensarlos, ¿no? Y esos resultados, no solamente para nosotros docentes, sino para nuestros estudiantes, que sean textos, que sean bibliografía en nuestras cátedras, ¿no? Permitan ahí que ponga un ejemplo. Como también tengo el vicio de ser historiadora de la educación, voy a traer un ejemplo de la historia de Vygotsky. Cuando nosotros estudiábamos en los profesorados, cuando seguimos estudiando las teorías pedagógicas, las teorías psicológicas, filosóficas, antropológicas que alimentan o que deberían alimentar nuestras prácticas, Vygotsky planteaba que el aprendizaje es la apropiación de los instrumentos mediadores de la cultura, allá hace bastante tiempo. ¿Debemos dejar esas definiciones en los institutos? ¿Dejaron de tener validez, de ser importantes para pensar lo que pasa? No. Yo sigo pensando en los instrumentos mediadores, que hoy son otros. Sigue existiendo la escritura, este tipo de tecnologías, sí, pero aparte tenemos otros que son nuevos y que nos desafían. Y a esas definiciones clásicas, esas teorías, tienen que seguir estando en nuestros institutos, pero también tienen que ser contrastadas
con los resultados de las investigaciones que nos muestran otros sujetos sociales del aprendizaje en las instituciones. ¿Sí? Entonces, que nuestros estudiantes puedan leer resultados de investigaciones, que las puedan discutir, que puedan entender cómo y de qué manera se produjeron, desde qué posicionamientos teóricos, epistemológicos, los instala en otra forma de vínculo con el conocimiento. ¿Sí? Entonces, los resultados de las investigaciones ayudando allí a discutir, a interpelar las teorías que también tienen que seguir estando, las nuevas y las viejas, ¿no? Para poder discutir y allí ese trabajo con el conocimiento y las formas de producción. En la revista, en la número 14 que salió de la revista EFI, viene un artículo muy interesante de Achilli que los invito a volver a leerlo, porque allí plantea, dice que pensemos el proceso de la investigación como parte de los mismos procesos de enseñanza. O sea, no formar investigadores, pero sí formar docentes que investiguen sus prácticas, que investiguen sus escuelas, que investiguen la realidad. Y entonces agrega, configurar la misma formación docente a modo de un ejercicio de exploración, transformar el aula en un espacio de indagación, de observar, comparar, contrastar, historizar y escribir, ¿sí? Como ejercicio permanente que puedan constituirse en prácticas que hacen de los procesos de investigación también procesos de formación docente. Y agrega una cosa más la autora que me parece importante recuperar, que como decía no es esta idea de formar investigadores, porque nosotros tenemos la obligación de formar docentes, pero sí docentes que puedan investigar y posicionarse frente a los procesos de producción de conocimiento de un modo diferente. Y ahí aporta una cosa interesante, como les decía Elena, que dice, la investigación como un camino que abre a nuevas lógicas del pensamiento. Ayer discutíamos la relación forma-contenido. Poder instalar esas formas de investigar en la formación docente como un modo de posicionarnos frente al conocimiento, no como una certeza, como algo dado, sino algo que podemos entender cómo se produce, nos ayuda a pensar distinto la práctica, la escuela, ¿no? El trabajo con nuestros estudiantes. ¿Qué aporta esa idea de la investigación para cambiar las lógicas del pensamiento? Problematizar y desnaturalizar todos los supuestos que tenemos. Cuando entramos al aula, en general, sobre nosotros, cómo nos entendemos como docentes, cómo pensamos esos estudiantes que tenemos allí, cómo los imaginamos en un futuro siendo docentes, ¿no? Problematizar toda esa certeza. En esa problematización entran las teorías. Nosotros no nos problematizamos en el vacío. Los conceptos, las categorías de los autores nos ayudan a poder salirnos de esa comodidad, decía Liliana, y ponernos incómodos. Como decías vos, incompletud, incomodidad, incertidumbre, para pensar nuestra tarea como docentes, siempre. No tener esa certeza de quedarnos allí cómodos en alguna posición, sino poder cuestionarnos y transmitirlos a nuestros estudiantes. Porque entonces nos podemos interrogar cómo pensamos la realidad socioeducativa, ¿sí? Como decía antes, todo proyecto social es un proyecto pedagógico. Entonces, cuando nosotros pensamos qué tipo de sujetos queremos formar, nos estamos imaginando una sociedad donde van a vivir y a participar de determinados modos. Historizar lo que enseñamos, porque entonces los ayudamos a buscar esa genealogía, de dónde viene, por qué, ¿no? Nos ayudamos a preguntarnos y no dar por cierto las cuestiones. Bueno, Mérier hablaba mucho de poder historizar eso que enseñamos para que el otro pueda entender de dónde viene y cómo se produce. Lo otro que nos aporta la investigación en este proceso de cambiar la lógica del pensamiento es pensar de modo relacional, no binario, no dicotómico, sino poder entender allí los vínculos entre las cuestiones, poder problematizar qué cuestiones están en juego allí. El uso de la teoría y lo otro que agregaba allí Elena es la tarea de escritura permanente como una forma de ir objetivando, visibilizando aquello que pensamos que hacemos. Nosotros
y digo, la escritura de nuestras prácticas y docentes en línea a las nuevas perspectivas de investigación-acción, de sistematización de la práctica pedagógica. Si nosotros escribimos ese saber pedagógico, si lo problematizamos, si lo compartimos en esta tarea con otros, damos lugar al crecimiento de otros. Hoy, afortunadamente, gracias a que algunos maestros escribieron su experiencia pedagógica, conocemos la experiencia del maestro Iglesia y su rica producción en las escuelas rurales allá de la provincia de Buenos Aires. Pero ese maestro se animó a escribir lo que le pasaba, a sistematizarlo, a interpelarlo. Entonces, la invitación es no solamente a formarnos nosotros como docentes e investigadores, sino, y ahí retomando lo que decía Mariana, de formar en el oficio de ser alumno, también formar en el oficio de ser un docente investigador de las propias prácticas, de las realidades que nos tocan. Como decía al principio, nuestros estudiantes van a estar 30 años en el sistema educativo y van a transitar distintas instituciones, distintos espacios. Entonces van a tener que investigar, que problematizar muchas veces todas esas certezas o las que les intentamos dar en los profesorados, ¿no? Vuelvo ahí a retomar esa idea de incompletud, de incomodidad y de incertidumbre que planteaba Liliana, y quiero cerrar ahí con una experiencia que hacíamos con Liliana y con Claudia Castro en la formación de directores para los concursos, y el primer día les pedíamos que escribieran sus obstinaciones pedagógicas, porque es parte de lo que somos, de lo que llevamos y que también nos influyen cuando investigamos. No somos sujetos neutrales, nunca, tampoco cuando investigamos ni cuando somos docentes, a traerlas al aula para que nos acompañen, no como mandato y como dogmatismo, pero sí en eso que somos como sujetos, porque también ayudamos a producir otras subjetividades. Entonces, interpelarnos a nosotros también es parte de ser un docente investigador. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la profesora Paulina Moreno. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un lujo escuchar a las compañeras, así que celebro esta oportunidad y la oportunidad que nos brinda este instituto de compartir miradas y perspectivas, que tal como venimos haciendo a través de distintas iniciativas, nos han permitido hasta acá posibilitar articular acciones vinculadas a la formación docente inicial y continua. A lo largo de estas jornadas hemos escuchado que el sistema formador se ve interpelado por nuevas demandas y desafíos educativos. Frente a ello, la formación desde hace años viene dando respuesta a través de la implementación de variada oferta. No obstante, distintos estudios acercan alertas sobre las acciones de formación docente continua y enuncian que algunas tienen bajo impacto o son ineficaces por el tipo de propuesta que ofrecen. Enfatizan que están alejadas del aula, de los intereses y preocupaciones que atraviesan a los docentes en determinados momentos de su trayectoria o de acuerdo a los contextos institucionales en donde se llevan adelante el ejercicio profesional. Otra de las alertas tiene que ver con la escasa atención y el poco valor que se le da a la voz de los docentes acerca de su propio desarrollo profesional. Sostienen que la formación se distancia de la cultura, las rutinas y las prácticas que configuran el oficio docente hoy. Atendiendo estas referencias... Todavía no. No. Bueno, atendiendo a estas referencias que circulan, me permito repasar en esta breve presentación cómo entendemos la pedagogía del desarrollo profesional docente, el modo en que concebimos a los docentes, el modelo que proponemos desde ISEP, la institución donde me desempeño, como así también recupero algunos datos que permiten analizar cómo perciben los docentes que participan de las distintas propuestas su propio desarrollo y cuáles son sus expectativas e intereses. Partiendo de las resoluciones de Consejo Federal, entendemos
como se ha citado ya aquí en la mesa, la formación desde el modelo centrado en el desarrollo, el cual adopta la expresión de desarrollo profesional para superar justamente la escisión entre la formación inicial y continua, y como decía Lili antes, constituye un proceso de larga duración que propicia el desarrollo autónomo, como mencionaba Mariana, el despliegue de una actitud reflexiva y crítica de los docentes. Se trata de una actividad permanente, articulada con la práctica concreta, en diálogo con el saber experto acumulado, con las experiencias de otros colegas, con la teoría y con la investigación educativa, como mencionaba también Mariana. Desde esta perspectiva, concebimos al docente como un profesional, un intelectual comprometido de manera activa y reflexiva con su tarea, que es capaz de tomar decisiones sobre su agenda de perfeccionamiento, es decir, es un sujeto político capaz de producir saberes pedagógicos. Atendiendo estas definiciones, las propuestas de formación de ISEP se inscriben en los lineamientos de las políticas educativas que la DGES identifica como prioritarias, reconocen los desafíos curriculares de los diferentes niveles y modalidades, consideran el quehacer cotidiano del trabajo escolar en el que las prácticas asumen un lugar protagónico y se referencian en los enfoques disciplinares y didácticos de los diferentes campos del saber. Las propuestas se vinculan con la formación inicial y el trabajo en las instituciones educativas y se definen de modo singular en una trayectoria que reconoce la complejidad de los procesos de formación. Bajo estas premisas, las propuestas buscan establecer, a su vez, una conversación entre colegas, un espacio para detenerse y suspender por un momento las urgencias de la tarea diaria, conducir, gestionar o enseñar e instalar una distancia crítica que pueda estar atravesada por lo que cada espacio de estudio pone sobre la mesa. Nos referimos así a una conversación marcada por el esfuerzo de encontrar un lenguaje específico para pensar y hablar de la pedagogía y de la escuela, interrogando los modos históricos que asume la tarea docente. Alentamos de esta manera a participar en un espacio donde se recobre el saber de la experiencia que deviene de la tarea de maestros y profesores, como así también de equipos directivos en sus lugares de trabajo. Son estos saberes los que deben ser puestos en valor, interpelados y enriquecidos por los conocimientos que provienen del campo pedagógico, didáctico y de otros aportes que escapan a la definición de la pedagogía en sentido estricto. De esta manera se configura la posibilidad de retomar y actualizar el debate acerca de los sentidos que pueden atribuirse al oficio docente en su particular relación con la cultura, las nuevas tecnologías, los desafíos epocales, los vínculos intergeneracionales, el lugar de la palabra y de la imagen, las relaciones con el saber y la autoridad y los motivos centrales de indagación hoy en el campo académico y pedagógico, entre otros tópicos urgentes. Por otra parte, la participación de los docentes en nuestros entornos virtuales conforma una experiencia singular que ya lleva 8 años. En estos entornos, nuestros docentes pueden ingresar a la formación e involucrarse de manera directa y experiencial en una relación singular entre el conocimiento, el estudio, la enseñanza y los nuevos lenguajes y prácticas sociales que habilitan. Como decían las colegas, buscamos problematizar de esta manera las relaciones reduccionistas e instrumentales que entre las tecnologías y la escuela circulan en algunas vertientes de la formación docente. A los fines de compartir una experiencia, seleccioné un dispositivo que llevamos adelante desde ISEP y se trata de un modelo de formación centrado en la escuela. El programa Entre Lenguas, Enseñar Inglés en las Escuelas Rurales, se propone acompañar la enseñanza del espacio curricular del inglés en el plurigrado de escuelas rurales de la provincia de Córdoba. Se llevan adelante en 123 escuelas de localidades de los departamentos Calamuchita, Río Cuarto, San Javier, San Justo, Tulumba y Unión,
convoca a 170 docentes y alcanza este programa a 2.036 estudiantes. Para ello sostenemos 2 líneas de acción. Por un lado, se elaboran materiales educativos que proveen al docente rural materiales situados y adaptables. Y por otro, esos materiales se trabajan en encuentros virtuales sincrónicos con una profesora de inglés a la que denominamos profesora orientadora, quien se reúne semanalmente con los docentes rurales para recorrer los materiales y organizar la planificación de las actividades para sus alumnos. De este modo se despejan dudas sobre la lengua inglesa, ya que los docentes rurales están encargados de enseñar el idioma en sus aulas. Luego de esa implementación, en la sesión siguiente, de manera sincrónica, reflexionan sobre la práctica anterior que desarrollan en sus aulas y ese proceso se renueva semanalmente. Aquí les comparto una imagen sobre la producción de materiales y permanentemente sobre nuestras propuestas llevamos adelante distintos tipos de indagaciones que nos devuelven la mirada sobre lo que ocurre en esas instancias de formación. Al realizar la indagación, las maestras rurales valoraron muy positivamente los encuentros semanales con las profesoras de inglés y los aportes que la profesora suma a la planificación y organización de las clases desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista lingüístico. Esta valoración permite inferir que los docentes hallan en estos espacios formativos un lugar de encuentro que les permite mejorar sus prácticas de enseñanza a partir de la adquisición de conocimientos de la lengua inglesa y de su didáctica. Cuando se les pregunta sobre el impacto del programa en su propio conocimiento de la lengua inglesa, los docentes indican que han recurrido a saberes previos del idioma y que los mismos se han visto fortalecidos y profundizados. Asimismo, dan cuenta de haber incorporado saberes respecto de la didáctica específica para la enseñanza de del idioma. La docente puntualiza el desafío que esto ha significado para ella, al tiempo que valora el acompañamiento para poder superarlo. En relación a las fortalezas de esta propuesta, la mayoría de los docentes manifestaron que los materiales educativos ofrecidos, cuadernillos, actividades y recursos, junto con las orientaciones a docentes, son una guía importante que les ayuda a sostener sus clases. En este mismo sentido, un porcentaje alto de maestros consideró posible la adaptación y modificación de esos cuadernillos y actividades a su propio grupo clase. En cuanto a la formación, un grupo mayoritario señaló que se encuentra en un proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Sabemos que en distintas localidades de todo el territorio provincial esos recursos son escasos y por eso el acompañamiento del Estado en la consolidación y la posibilidad de que esta política pública pueda ser llevada adelante en todas las escuelas es de suma importancia. Las docentes también decían que la valoración de los encuentros resultó muy positiva, no solo respecto a los aprendizajes que los docentes han logrado de la lengua inglesa, sino también en relación a los aportes interesantes y útiles para sus planificaciones de clase y para la organización de sus grupos. Esto sería un indicador de un proceso de desarrollo profesional de la tarea docente. Por otra parte, las instancias de observación áulica permitieron identificar porcentajes altos de estudiantes que han logrado diversos aprendizajes vinculados con la adquisición de la lengua extranjera. En este sentido, el modelo centrado en el desarrollo nos permite considerar el carácter situado, social y distribuido del aprendizaje y de la producción de conocimientos de la práctica. Se observan que las profesoras orientadoras trabajan de manera horizontal y colaborativa con los docentes, revalorizando los saberes de la acción y los principios construidos en la experiencia. Desde esta perspectiva, el conocimiento que los docentes necesitan para transformar y mejorar la enseñanza se genera cuando estos son capaces de considerar su propio quehacer, sus aulas e instituciones como espacio de investigación y reflexión al tiempo que se nutren de los aportes de los otros. Consideramos que este tipo de dispositivos de formación resultan una oportunidad para que los docentes hagan más efectiva su enseñanza, analicen y busquen respuestas a los problemas que se le plantean en las aulas. Según la clasificación que proponen BESUB y ALIO en investigaciones realizadas en el 2013, los rasgos centrales de estos dispositivos son
el carácter colectivo y el funcionamiento cooperativo. Son dispositivos que están centrados en la práctica, en el accionar de los docentes, en la mejora de los aprendizajes, que son el punto de llegada de sus estudiantes. Son horizontales, promueven la participación docente, valorizan el saber de la experiencia construido en la práctica, generan compromiso, responsabilidad profesional, porque se colocan metas compartidas y se enfatizan de este modo procesos reflexivos y metacognitivos. Consideramos este tipo de dispositivos muy valiosos al momento de pensar la formación continua y es por ello que lo hemos replicado en 2 programas específicos, uno orientado al acompañamiento de docentes en la enseñanza de la lengua y otro en el acompañamiento a la enseñanza de la matemática. Estas 2 líneas de acción centrales que están sostenidas por definiciones de la política educativa en tanto proveer de materiales a los docentes para que ellos puedan, a partir de sus estrategias de invención, de imaginación, crear propuestas formativas propias, es muy positivo con la colaboración de estas profesoras orientadoras. En estos dispositivos también se conjuga la formación de docentes situada y lo posibilita el uso de las tecnologías. En otra de nuestras propuestas formativas, el trayecto para graduados no docentes, indagamos sobre la experiencia de cursado de quienes estaban finalizando el primer año. Consultamos sobre los motivos y las expectativas de formación que tenían y por otro sobre el reconocimiento que hacen de algunos de los conceptos claves que van resignificando en su práctica. La primera pregunta solicitaba la selección de la principal motivación para llevar adelante el trayecto pedagógico. Del total de respuestas, casi un 54% de los cursantes priorizaron las intenciones personales de la formación como motivación para cursar la propuesta, mientras que el 35% mencionó que los motivaba principalmente cumplimentar los requisitos que establece la ley, entendiendo la implicancia en relación a la posibilidad de titularizar y o sumar horas a futuro. Solo el 4% refirió a que cursan principalmente para dar respuesta a la demanda de la institución donde se desempeñan y casi el 7% restante mencionó otras razones. Observamos de este modo que las necesidades de formación y de desarrollo profesional de estos cursantes, para no hacer una lectura generalizada, surgen de los problemas, de las urgencias de la experiencia escolar y de los desafíos actuales de la tarea docente. El componente personal, las propias inquietudes y los intereses impulsan la búsqueda del desarrollo profesional. En segundo lugar, les preguntamos si advirtieron alguna modificación acerca de su mirada sobre la educación y el sistema educativo, teniendo en cuenta los módulos y contenidos abordados hasta el momento de la consulta. Respondieron afirmativamente el 94% de los cursantes, mientras que el 5,8% negaron haber sido movilizados sobre las ideas con las que iniciaron el recorrido. Al solicitarles que compartan un breve relato de alguna situación que dé cuenta cómo se puso en juego en sus clases lo aprendido en el trayecto, los cursantes responden. Solo voy a leer uno de los párrafos para hacer más rápido. Lo aprendido del trayecto viene atravesando mis prácticas en el aula. El material bibliográfico interpela y amplía mis ideas y estructuras. Me permite visibilizar modos obsoletos que aún persisten. Lo aprendido en el trayecto ha sido motivante para nuevas planificaciones, nuevos fundamentos, nuevas palabras, ideas y concepciones. Eso cambia mi ser estar en el aula, mi vínculo con los estudiantes, la apropiación de mi espacio curricular, el vínculo con el objeto de estudio. De acuerdo a lo que mencionan los docentes, podríamos inferir que de alguna manera resignifican algunos de los conceptos e ideas trabajadas en los módulos y estas repercuten en su ejercicio de la práctica como docentes. De todos modos, cabe recordar que la noción misma de desarrollo profesional se ha ampliado, incluyendo a todas las experiencias de aprendizaje que de alguna manera mejoran el desempeño docente, los aprendizajes de los estudiantes y el funcionamiento de las escuelas.
Debido a que se trata de un concepto muy amplio, se torna complejo poder capturar, analizar y precisar el alcance e impacto que tienen actividades de tan diversa índole. No podríamos determinar si lo que comentan los cursantes solo ha sido, por supuesto, aportes de la carrera que cursan y a su práctica. Lea Besub, en este sentido, y recuperando a distintos especialistas, sostiene que la formación continua ha sido fundamentalmente estudiada en asociación con las políticas educativas y desde una mirada centrada en las relaciones del establecimiento, en el establecimiento de relaciones causa-efecto. Desde este enfoque se establece primero que hay un sentido hacia una transformación curricular, didáctica u otra a implementar. En segundo lugar, se diseñan cursos, seminarios o talleres de formación que los docentes deben realizar para adquirir las nuevas habilidades y marcos conceptuales que requiere esa transformación. Y tercero, se analiza su impacto. Bajo esta perspectiva subyace una creencia según la cual la renovación de las prácticas es consecuencia y efecto directo del programa de formación implementado sin atender a otras variables estructurales, históricas, subjetivas o institucionales. Esta mirada se ha correspondido con los métodos positivistas o neopositivistas centradas en la objetivación, medición y control de los procesos formativos. No me voy a detener demasiado, pero porque ya estamos con poquito tiempo, pero sí cómo se analizan los alcances e impactos de la formación docente continua, si el análisis proviene de un método u otro, es el modo en cómo luego se entiende el efecto que produce esa práctica en las escuelas, en el sistema educativo en general. Entonces, en síntesis, quería agregar que la renovación de la práctica docente no depende solamente de un curso, no es una consecuencia directa de ningún programa o dispositivo de formación, por más renovado o pertinente que sea, sino que se requiere un cambio simultáneo en múltiples planos, variables y dimensiones de los sistemas escolares, incluyendo también las condiciones de trabajo y los recursos que apoyan la tarea docente. La investigación sobre el tema ha demostrado que algunos modelos, dispositivos y programas de desarrollo profesional suelen generar cambios o transformaciones más profundas y duraderas que otras. Los dispositivos de formación fundados en el aprendizaje autónomo, horizontal y colaborativo resultan más efectivos para el cambio de las prácticas. Cuando existe trabajo en equipo y apoyo situado en sus propias aulas, los docentes pueden experimentar nuevas estrategias didácticas, contextualizar y analizar las dificultades que se presentan en los escenarios reales a medida que ocurren. Por eso, otro de los aportes de Besub refiere a que los programas de formación permanente que logran producir mejoras y transformar la enseñanza reúnen varios de los siguientes rasgos. En principio, se dirigen a los colectivos docentes, facilitando la formación de equipos que luego continúan con las innovaciones en su práctica diaria. Esto para nosotros aún es un desafío. Generan y dejan prácticas instaladas en las instituciones. Están basados en la escuela, centrados en sus problemas y necesidades. Son flexibles, diversos, construidos a medida o adaptables a las circunstancias y características del entorno escolar. Proveen apoyo, retroalimentación in situ a través de asesores que se involucran con la escuela y trabajan en el aula. Son programas que tienen continuidad, políticas de formación continua que tienen continuidad y se sostienen en el mediano o largo plazo y no se interrumpen frente a un cambio de gestión. Los colegios, las asociaciones profesionales y gremiales se comprometen y brindan su apoyo. Se conectan con el análisis y las necesidades de la práctica, permiten el aprendizaje colaborativo, la reflexión colectiva, hacen énfasis en el aprendizaje y en los procesos de indagación de los docentes.
Consideran y parten de las representaciones previas de los profesorados. Alternan momentos de trabajo teórico, conceptual, discusión de nuevas referencias con instancias prácticas de puesta a prueba, ensayo y experimentación pedagógica. Permiten la sistematización y reconstrucción crítica de la práctica docente y del saber pedagógico colectivo. Posibilitan y se apoyan en el funcionamiento de redes y comunidades de aprendizaje. Y son legalmente reconocidos, se acreditan y se articulan con la carrera docente. En síntesis, como podemos ver en la lista, muchos de estos principios y concepciones vinculados a los modelos centrados en el desarrollo son los que definimos en la propuesta que lleva adelante la DGES y que impulsamos desde el ISEP. En primer lugar, conjugamos en articulación y en estrecho diálogo con las autoridades las necesidades del sistema, de las instituciones y los docentes. Cada dispositivo de este modelo sabemos que tiene potencialidades y límites y puede responder a determinadas demandas o problemas. Sopesamos aquello que pretendemos transformar, los destinatarios de la formación, el vínculo a fomentar, como decían las compañeras anteriormente, entre el oficio, la cultura y la sociedad que imaginamos, como así también tenemos en cuenta las identidades profesionales previas, producto de la formación inicial con las identidades que se propone forjar la formación permanente. Insistimos en considerar siempre el desarrollo profesional en el contexto del cambio de las condiciones laborales y de las organizaciones escolares que regulan el trabajo docente, como así también la necesidad de reevaluar las relaciones entre desarrollo profesional y carrera docente para ofrecer nuevos horizontes y perspectivas de ascenso, además de las clásicas jerarquías existentes. Seguramente a partir de estas reflexiones encontramos puntos en común para seguir reflexionando sobre la formación docente, tanto la inicial como la continua. Gracias.